Y ahora yo les voy a pedir un momentito que nos pongamos de pie unos segundos y vamos a orar al Padre para que Él bendiga su palabra, prepare nuestras vidas, nuestros oídos, que nos dé esa sensibilidad espiritual de lo que Él quiere decirnos, transmitirnos esta mañana, y que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Sí, Padre, aquí estamos en tu casa, Señor. Padre, te hemos adorado tu nombre, te hemos adorado, te hemos agradecido por lo que tú estás haciendo y lo que tú vas a hacer y vas a seguir haciendo a través de nuestras vidas, Señor. Para ello, Señor, tú nos habla a través de tu palabra, nos habla a través de las predicaciones, de los estudios. Y ahora también vamos a abrir tu palabra, Señor, para escudriñarla y aprender algo más de ti. Padre, danos la revelación, Señor. Danos esa palabra de aliento, esa palabra que penetra, Señor, y sana, y restaura, liberta y da vida. Anhelamos, Señor, deseamos conocer más de ti. Te damos las gracias, Señor, por esa libertad que tenemos de podernos reunir y abrir tu palabra y escudriñarla y opinar y estar juntos, Señor, ahora. Cuando hay tantos lugares, como hemos dicho ya anteriormente, donde no tienen esa posibilidad porque están perseguidos, lo cual te pedimos, Dios de la gloria, que tú les guardes, Señor, a todos nuestros hermanos que están en esos diferentes países perseguidos, donde la maldad del enemigo quiere exterminarlo, pero sabemos nosotros que van a vencer, porque ya han vencido el simple hecho de que venía a ti, Señor. El simple hecho de aceptarte como Señor de sus vidas, ya han vencido. Y ahora lo único que esperamos es estar en tu presencia, Señor. Pero darle tú, Señor, esa fuerza que necesitan para resistir, para perseverar, para seguir dando testimonio y llevando esa tu palabra allí a todos los confines de la tierra. Padre, gracias. Gracias por cada vida, Señor, que se entrega a ti, que tú salvas, que tú redarguyes, que tú libertas, Señor. Gracias, Señor, nuevamente por tu palabra. Gracias también por nuestros hermanos que se preparan para seguir conociendo más de ti y así prepararse mejor y así poder mejor transmitir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has usado a nosotros para hacerte conocer. Ayúdanos, Señor, a que seamos dignos, Señor. Que seamos dignos de portadores de ese mensaje tuyo, Señor, de salvación. Yo bendigo esta congregación, bendigo tu iglesia, Señor, ahí en todo lugar también donde esté predicando tu palabra ahora, Señor. Sea tú instruyendo, redarguyendo, edificando, libertando, Señor, y dando vida abundante, Señor, vida eterna. Gracias, Padre. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. Yo les preguntaba anteriormente si estabais cansados y me habéis dicho que no. Entonces esto, yo no digo que usted esté mintiendo, pero deberíamos estar cansados, ¿sí o no? Deberíamos estar cansados. Bueno, que Dios realmente nos ayude porque el cansancio está. Pero el cansancio no es tanto el cansancio físico, es más el cansancio el emocional, el intelectual, el de perseverar ahí a pesar de los insultos, a pesar de las luchas. Ese cansancio que agota y que no tiene nada que ver con lo físico, ¿no? Yo no sé si ustedes han escuchado ese término del burn up. Burn up es un término que que se usan los anglófonos que usan esa palabra, ¿no? La traducción en castellano es estar quemado, estar quemado. Ese término se usa para referirse a los problemas de una fatiga y cansancio profesional que usaban los empleados de servicios sociólogos y todo lo que tiene que ver con la relación con las personas. El tratar con personas es aún mucho más difícil que trabajar físicamente. Eso es muy duro, es muy duro. Muy duro cuando
para hacer entender a una persona ciertas cosas que primeramente ya no las acepta, ¿no? O rechaza o no está acostumbrado a ello y les cuesta esa lucha, porque también es una lucha espiritual donde se mezcla un poco todo y interfiere el enemigo y eso produce un agotamiento tremendo. Pero lo más interesante es que Dios a sus hijos, a nosotros, les renueva la fuerza. Pero renueva la fuerza, y si seguimos bien la palabra, renueva la fuerza cuando ya se han gastado. Cuando ya se han gastado. O sea, cuando nosotros nos gastamos nuestra fuerza, Él no la renueva. Y lo que antes nos cansaba, se convierte en un placer. ¿Cuántos de ustedes se han sentido cansados alguna vez? Amén. ¿Cuántos se han sentido alguna vez así? Mucho, ¿verdad? La palabra de Dios en Gálatas, vamos a la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6. Vamos a leer el versículo 7, del 7 al 9, vamos a leerlo. Y dice así la palabra del Señor. Hoy yo voy a tratar de no extenderme mucho, ya que tenemos una asamblea. Hoy funciona el reloj, o sea, el chivato está ahí. No. Vale. Dice la palabra del Señor, Gálatas 6, 7, 9, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Y el verso 9 dice... Ahí nos habla acerca del cansancio. Dice, el versículo 9 dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien. ¿Qué dice? No nos cansemos de hacer bien. Difícil, pero tenemos que obedecer. No nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Si no desmayamos. O sea, hay una clave, no hay que desmayar. Cuando te sientas cansado, no desmayes. Yo hago el bien a otros y si no desmayo, tendré mi cosecha. ¿Tú puedes repetir eso? ¿Tú puedes repetirlo? Repítalo. Yo hago el bien a otros y si no desmayo, tendré mi cosecha. Amén, gloria a Dios. Hacer el bien es sembrar. Hacer el bien es sembrar. Dios quiere hacer el bien, pero normalmente lo hace a través de alguien. Dios nos usa a nosotros, sus hijos, para hacer el bien. Cuando Satanás quiere hacer el mal, pues él también normalmente lo hace a través de personas. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Y cuántos se van a dejar usar por Dios para ser de bendición para otro? ¿Y cuántos se van a dejar usar por el enemigo? Nadie, ¿no? Amén. Nosotros tenemos que hacer el bien a ¿cuántos? A todos, ¿verdad? A todos. Entonces dice el versículo 10, dice, así que según tengamos ¿qué? Oportunidad. Esta es una bella palabra, una palabra maravillosa, ¿verdad? Oportunidad. Si tenemos la oportunidad hay que hacerlo. Hagamos bien, ¿a cuántos? A todos y mayormente a los de la familia de la fe. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Vamos a hacer el bien a cuántos? A todos. ¿Vamos a hacer el bien a cuántos? A todos. Bueno, a ver cuando yo pueda recibir un poco también. El apóstol Pablo dice, mire, no nos cansemos. Dile al que está a tu lado, no te canses. Dígalo, no te canses. Dile, no te canses de escucharme. No te canses. ¿Por qué Pablo dijo que no nos cansemos? ¿Por qué él dice esto? No nos cansemos. Porque hay un momento donde viene la presión, donde no podemos, aparentemente parece ser como si no pudiéramos más. Hay un cansancio, un agotamiento que viene a nuestras vidas. ¿Es cierto o no es cierto? Y hay una ironía que yo no logro entender. ¿Cómo es posible que hay gente
que están cansadas de hacer el bien, pero no se cansan de hacer el mal. Siempre están dispuestos a hacer el mal y ahí no hay que rogarle, no hay que hacer nada, es parte de su hacer. Gente que están cansada incluso de ser fiel o de trabajar. Gente que está cansada de ayudar a otro. Pero cuando se trata de hacer el mal, no tienen cansancio, es algo que lo hacen automáticamente. Y por otro lado, ustedes ven como que hay personas que dentro de una infidelidad, en lo que sea, fidelidad a su palabra, a su compromiso matrimonial, de trabajo, al Señor, a la iglesia, cuando tú les hablas siempre están cansados, siempre tienen falta de disposición, o están como quien dice, no están dispuestos, son impuntuales, no trabajan, y eso causa a veces mucho daño. Porque a veces la gente yo pregunto, ¿no? ¿Por qué la gente cuando hacen el bien se cansan de hacer el bien? ¿Por qué será? Y estoy hablando ya, no estoy hablando de cosas físicas, como les decía, ¿no? Hay personas que piensan y que es muy exigente hacer las cosas bien. Y es cierto que hacer las cosas bien exige algo, exige una dedicación, exige un tiempo, ¿no? Cuando tiene que hacer algo, venga, rápido, venga, lo hacemos ya rápido. ¿Y lo hacemos qué? No lo hacemos bien. No le dedicamos el tiempo necesario para hacerlo. Entonces, hacer las cosas bien tiene una exigencia, ¿sí o no? Si uno lo quiere hacer correctamente, por supuesto, tiene que tener un sueño genuino, un deseo ardiente en su corazón, una pasión para hacer las cosas. Y cuando uno tiene esa pasión, ese deseo, ese sueño, lo puede hacer. Pero cuando uno está agotado, está cansado, hay que descansar, eso es cierto. Pero al mismo tiempo hay que saber hacerlo, porque si uno no sabe hacerlo, uno puede causar mucho daño. Recuerdo que el cansancio es más lo que más cansa, no tanto lo físico, sino lo emocional, lo intelectual. Un gran siervo de Dios decía una vez, lo escuché en su predicación, me he cansado de la obra de Dios, pero jamás me cansaré de la obra de Dios. O sea, se cansaba en hacer la obra, pero no de la obra. La obra siempre estaba dispuesto a hacerlo. No podemos cansar nosotros no debemos cansarnos, y eso por muchas razones no debemos cansarnos como hijos de Dios. Pero por otra parte, la Biblia es nuestro consuelo, es maravillosa la palabra de Dios que nos alienta y nos enseña todo lo que uno tiene que hacer. Uno no queda desfavorecido, uno no queda desamparado. Dios siempre tiene una palabra de consuelo para nosotros, de ayuda idónea según cuál sea la situación en la que estemos pasando. ¿Cómo se puede cansar uno de hacer el bien? Pregunto, ¿cómo se puede uno cansar? Mira, el bien no existe. El bien no existe a menos que uno pueda ejecutarlo. El bien no surte de lo solo, de la nada. Uno tiene que hacer algo. Si usted quiere hacer un bien ahora, aquellas personas que están ahora pasando calor, pónganle el aire acondicionado. Tiene que hacer algo. Algo se ha de hacer para hacer el bien. Amén. Hay gente que está cansada de trabajar bien, de hacer las cosas bien, porque hacer las cosas bien, como le digo, hay que esmerarse, hay que esforzarse, cuesta. Y hay quienes no se cansan de trabajar cuando lo hacen pésimamente, no se cansa de hacerlo así. Hay gente que está cansada de estar en la misma empresa, están trabajando en un lugar y no pueden quedarse en ese lugar porque se cansan de estar en ese sitio, se desesperan. Pero existe, este versículo es el que nos alienta, que nos da esa fuerza de parte de Dios, porque lo que hacemos, el bien, no nos cansaremos. Lo hacemos porque hay un sentir de responsabilidad, un sueño, un anhelo de complacer a nuestro Dios, porque nosotros somos los instrumentos usados por nuestro Dios para que Dios se manifieste a las personas. Dios espera en nosotros, confía en nosotros, de que Él
va a bendecir a las personas a través de nosotros. Hay quien espera sentado ahí que Dios va a hacer las cosas, pero Dios usa a su pueblo para hacer las cosas. Y aquellos que lo entienden, lo ponen en práctica, serán recompensados parte de Dios. Ayudar no es fácil. Muchas personas tuvieran muchos sitios, se debería hacer esto, se debería hacer esto, otro. Estoy seguro que no lo han hecho ellos mismos nunca, pero ellos te están sugiriendo que hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero no lo hacen. No es fácil dedicarte a ayudar a las personas, a veces se complica porque para hacer bien se necesita que cumplamos con algunos requisitos. Es imprescindible decidir hacer lo correcto y no lo incorrecto. Es una decisión que tenemos que tomar cada momento. Eso requiere disciplina. Uno no puede hacer el bien de vez en cuando. Uno debe hacer el bien porque es nuestra naturaleza, es nuestro deseo y es porque uno vive la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces podemos hacer el bien. Para hacer el bien nosotros necesitamos también un dominio propio. Es imposible hacerlo sin el dominio propio, porque si no te sacas de tus casillas en todo momento y no harías nada. Pero uno necesita ese dominio propio para poder ser de bendición y ser usado por Dios. Es necesario que nosotros tengamos las ideas bien claras, tengamos los sueños bien claros, los objetivos bien claros, entendamos bien el mensaje de nuestro Dios. No es lo mismo cuando uno hace una tarea, por ejemplo, incluso en los hospitales. Estaba esta semana también recibiendo información que no son cristianas, sino del hospital, no del hospital, sino del organismo Médicos Sin Fronteras. Tengo la documentación ahí, como también piden ayuda para que ayudemos por lo que ellos están haciendo. Y no es igual tener un hospital donde incluso tú puedes sacar provecho, en el sentido, provecho no que tú saques provecho, sino que haya beneficios. Quiere decir que las personas que tengan que ir tienen que pagar. Pero no es igual cuando tú montas un negocio, un hospital, cuál es el negocio para sacar tu provecho de la gente, sino cuando tú sabes que tú estás haciendo un bien para la gente. Aunque tengan que ellos que pagar, pero tú estás aportando algo. Y lo haces con cariño y con amor. Nosotros cuando hacemos algo bueno, no lo hacemos por lo que recibiremos, sino lo hacemos porque lo hacemos como para Dios. Las obras, nosotros no somos salvos por las obras, eso es una realidad. Pero dice la palabra, muéstrame tu fe por tus obras. Cuando tú ves un cristiano que dice que es cristiano, pero tú no ves ninguna obra de fe en su vida, es cuestión de que la persona reflexione sobre lo que está haciendo, porque realmente es imposible que un hijo de Dios no tenga obras que bendice a otros. Tenemos que ser de bendición en medio del pueblo de Dios. Es fácil cansarse de las personas, ¿verdad? Yo sé que, no sé cuánto estáis cansados de mí, pero el Señor dice aguantar, que Él va a renovar vuestra fuerza. Uno piensa que, bueno, es como todo, ¿no? Un pastor no se cansa, un pastor no hace nada. Pero como les decían, se trata de lo físico, se trata de lo emocional, de lo intelectual. Y uno cuando tiene que estar luchando, ayudando en todo momento, situaciones en las que tú te tienes que identificar para poder ayudar a esa persona, por supuesto viene un agotamiento tremendo a la vida del cristiano. Pero tenemos que ir a la fuente, a nuestro Consolador, que es el que nos envía a trabajar y lo hacemos para Él. Y Él nos renueva la fuerza. Él va a renovar nuestra fuerza. Amén. Cuando hacemos el bien, no hacemos el bien buscando ningún tipo de beneficio. Por lo menos un verdadero cristiano así debería hacerlo. Porque ya sabemos que el Señor nos va a bendecir. La Biblia nos enseña que Dios nos va a bendecir cuando hacemos el bien. Aunque estés cansado, Dios te va a dar descanso. Dios te va a dar nuevas fuerzas. Amén. Nuestras fuerzas serán renovadas, es promesa de nuestro Dios. Leamos Isaías 40, versículo 30. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
note algo que dice aquí bien explícito. Dice extenderán sus alas como las águilas. Dice que caminarán y ¿qué? Y correrán. No dice que volará, ¿verdad? No dice que volarán, pero correrán. Para hacerlo hay que correr. Hay que correr para tomar alas, para tomar fuerza. La Biblia es el libro más motivador, el libro escrito que nosotros podemos leer, más motivador para motivarnos para lo que sea, para trabajar, para buscar de Dios, para buscar consuelo. Es el libro por excelencia que Dios nos ha dado. Qué lindo cuando nosotros realmente leemos la palabra de Dios, buscamos de Dios el consuelo, ¿no? Buscamos de Dios la solución cuando uno está con problemas, con situaciones difíciles. Ahí Dios siempre tiene una respuesta para nosotros. Dios prometió renovar nuestras fuerzas. A veces nosotros lo que queremos es que Dios cambie todo nuestro alrededor, que cambie a nuestros hermanos, que cambie al marido, que cambie a la mujer, que cambie a los hijos, que cambie al pastor, que cambie... No, pero el Señor lo que hace es que nos renueva la fuerza. Amén. Porque es el testimonio de esa resistencia, de esa perseverancia en el amor del Señor que las personas pueden cambiar. Dios nos usa justamente para que las personas puedan cambiar. No para que nosotros cambiemos las personas, sino por hacer el bien. Haciendo el bien se vence el mal. Así enseña la palabra. Él nos dice que para que todos los que se esperan en Jehová, todas las personas a su alrededor cambiarán. No. Si es nuestra perseverancia en amor, haciendo las buenas obras, que el mundo va a cambiar. Gloria a Dios. No sé qué me pasa, se me seca la boca. Amén. Gloria a Dios. Cuando uno tiene que llevar un ministerio hacia adelante, eso no es fácil, no es fácil. Y a veces uno está ahí luchando, solicitando colaboración, orando por ello. Tú ves que tú le das consejo a las personas también para que entiendan. Pero lo más agotador es cuando tú ves que al siguiente día, a la siguiente semana, están otra vez en la misma situación, con la misma pregunta. Eso sí que es desalentador, eso sí que es cansino, ¿no? Existe gente que siempre te están pidiendo el mismo consejo. Tú le das el consejo, le das la solución, que la tiene de parte de Dios, por supuesto, pero vuelven y vuelven una y otra vez. Tú dices, pero ¿cómo que no entienden? ¿Cómo que no se afirman las cosas de Dios? ¿Cómo que no perseveran las cosas de Dios? Porque no tienen la prioridad, no le da la prioridad que corresponde. Ustedes no me pueden decir que eso no cansa, eso agota tremendamente. Pero Dios promete que va a renovar nuestras fuerzas. Pedirle a Dios nueva fuerza para poder tratar con esas situaciones difíciles, con esos problemas. Así que nos toca a nosotros perseverar hasta que se agote completamente esas fuerzas. Y cuando esas fuerzas están agotadas, Dios te las renueva de nuevo. A veces uno dice, pero he hablado con el hermano que me dice, pero tú dices que estás agotado, que estás cansado y después te veo otra vez el domingo. Claro, no es porque yo sea fuerte, es porque la presencia de Dios, cuando tú estás en la presencia de Dios, es el único que te puede renovar. Un hombre es imposible que pueda estar al frente haciendo una labor para el Señor firme en la voluntad de Dios, me refiero, no hacer de la casa del Señor un negocio, una empresa, sino hacer la voluntad de Dios. Es imposible que tú perseveres haciendo la voluntad de Dios si tú no estás delante de Dios para que renueve tus fuerzas día a día. Es imposible, es imposible. Si tú no eres transformado, Dios tampoco te puede usar para que otras personas se puedan ser transformadas. Y eso es una gran verdad. En el Salmo 84, versículos 5 al 7, dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿En quién hay que tener las fuerzas? En el Señor. Bienaventurado el hombre que en ti tienes sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos.
Hay un momento que no podemos seguir con nuestras propias fuerzas, propia nuestra, ¿no? Y no hablo de fuerza física, como les decía, sino del ánimo, de actitud. Eso es más serio, ¿verdad? Cuando la actitud se enferma, cuando ya nos queremos seguir más hacia adelante. Y eso ocurre, ¿verdad? Eso ocurre que muchas veces uno no tiene ganas de seguir adelante, uno no tiene ganas de predicar, incluso ni siquiera de venir a la iglesia. Pero claro, uno tiene que ir a la presencia de Dios para decirle y reconocer que las fuerzas se han agotado. Y Él renueva esas fuerzas, gloria a Dios. Y sabe usted que mayormente cuando esto ocurre, si tú no vas a la presencia de Dios, si tú no vas a doblar tus rodillas ante su presencia, es imposible que tú puedas seguir adelante, es imposible. Todos necesitamos ir a la presencia de Dios, si no, nunca vamos a poder ser de ayuda para otro, es imposible. No te sientas mal porque te canse, porque es normal, somos humanos y es normal que nos cansemos. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido cansados en la descripción que trato de dar, en ese cansancio del ánimo, del alma, no el cansancio físico, sino del alma. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido. Pero el apóstol Pablo cuando lo dice, él también se está incluyendo dentro de ese mismo sentir. Cuando él dice, no nos cansemos, quiere decir, él se incluye también en ello, ¿no? No nos cansemos de hacer el bien. ¿Cuánto cree que Dios nos va a renovar? ¿Cuánto lo creen? Amén. Mira el versículo 6 del mismo Salmo 84, dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán ¿de qué? De poder en poder. ¿Y qué pasará? Verán a Dios en Sión. Verán a Dios en Sión. O sea, nosotros vamos a ir de poder en poder. Lo dice la palabra, ¿verdad? Estas mismas personas que van de poder en poder pasan por valles de desolación. Pasan por ese agotamiento. ¿Y qué sucede? Dice que que llegaríamos hasta las lágrimas, pero como esperamos que Dios renueve nuestra fuerza, ¿cómo lo esperamos? Convirtiendo ese valle de lágrimas, ¿en qué? En fuente de agua, en fuente de agua. Las fuerzas son, y proviene solamente de Dios. La fuerza que necesitamos nosotros para hacer la obra de Dios viene únicamente de Dios. Cuando nosotros queremos seguir al Señor, cuando queremos permanecer en la fe, permanecer en la voluntad de Dios, en la salvación, llevar su mensaje. Eso es posible únicamente si nosotros vamos a esa fuente que es nuestro Dios. Amén. Si no, es imposible. Cuando usted ve que hay personas que están dañadas y uno tiene que restaurar, ayudar, o sea, dejarse usar por Dios para que eso se produzca. Si tú no estás fortalecido en el Señor, es imposible que lo pueda lograr. A veces tú dirás, pero es que estoy explicándole y no me entienden y eso te lleva a un dolor tremendo, incluso a llorar lamentablemente por esa situación. Y a veces nos llegamos a ese agotamiento hasta el punto de no querer seguir más adelante. Quizá la actitud de alguno puede estar mal, pero Dios nos va a renovar. Él nos va a renovar para que podamos seguir adelante haciendo el bien para otras personas. Amén. Preparémonos entonces porque Dios tiene algo bueno para nosotros. Hagamos su voluntad. Hoy, como les decía, tenemos asamblea. Vamos a compartir y cuando uno une cuando hay esa unidad de fuerza para hacer la obra del Señor, es cuando hay mayor victoria. Es triste cuando ve uno las iglesias que andan divididos, que andan con conceptos erróneos por las motivaciones equivocadas o por falta de conocimiento.
Pero si uno llega a una unidad de espíritu, en un mismo sentir, con un mismo visión, un mismo propósito, Dios nos puede usar grandemente. No obstante, Dios nos usa personalmente, no hay duda. Pero qué lindo es cuando todos unidos en ese mismo sentir, Dios nos usa para su gloria. Amén. Hermano, debemos entender que la fuerza también son para gastarla. Si Dios te da fuerza, ¿para qué es? Para guardarla, no, para gastarla. Entonces tenemos que gastarla. En Primera de Pedro, en capítulo 5, versículo 10, dice así la palabra de Dios: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Qué bonito, ¿no? ¿A qué nos llamó? A su gloria eterna. ¿Gloria eterna en quién? En Jesucristo. Después, si es después es porque algo está por venir, ¿no? O sea, si es después que algo está por venir. Amén. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Qué es el antes? Antes hay que padecer, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que padecer. Entonces, si tú no estás padeciendo, algo no estás haciendo. Y si estás padeciendo, espera confiadamente en el Señor. Amén, porque venceremos. ¿Por cuánto tiempo dice el Señor que hay que perseverar ahí? Un poco, ¿verdad? Pero hay que padecer. Cuando uno siente que ya no da más, que no tiene más fuerzas, que esa fuerza se termina. Uno siente ahora que todo se va a acabar, todo ya no tiene la misma actitud, porque uno está completamente desgastado. Pero ahí el Señor viene y te da nueva fuerza. Amén. Mira lo que dice el versículo 10 de 1 Pedro 5. Dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Dios de toda ¿qué? De toda gracia. O sea que las nuevas fuerzas vienen después de padecer. O sea que hay que padecer primero. Entonces, entendamos lo que dice, lo que nos enseña la palabra de Dios. A veces nosotros nos preocupamos porque estamos padeciendo y nos preguntamos por qué padecemos. Es obvio que padezcamos porque estamos trabajando y hay un desgaste emocional tremendo. Pero viene después la recompensa, dice el Señor. Amén. Vienen después. Para recibirla ahí un momento de transición ahí en ese sufrimiento, en ese dolor. Como al igual que tú por ejemplo, tú cuando cambia el coche, cuando ya no funciona más, ¿verdad? Cuando ya no funciona más, cuando ya no te es útil, o cuando cambia tu zapato o tu pantalón, cuando ya no funciona más, cuando ya no corresponde usarlo, entonces ¿qué te pone uno nuevo? Y es un poco así lo que hace el Señor. Cuando tú estás desgastado, ahí es cuando tú estás en su presencia y Él te renueva de nuevo con nuevas fuerzas para seguir adelante. Amén. Que cuando nosotros, por ejemplo, nuestros hijos hemos acostumbrado, ¿no? Que están comiendo y quiere más, todavía no ha terminado el plato. ¿Y qué le dice uno? Espera que termine. Termina primero lo que tienes, después te doy más. Y es un poco lo que nos dice el Señor. Yo te he dado fuerza, vigor, para llevar adelante la tarea que te he encomendado. Desgástala, porque para eso te la he dado, para desgastarla. No para que te la conserve para ti. Y cuando tú la hayas gastado, yo te renuevo esa fuerza. La fuerza y la actitud que Él nos da es para servirle a Él. ¿Y cómo le servimos a Él? Sirviendo al prójimo. Nosotros todos queremos agradar a Dios, todos queremos hacer buenas obras, pero para Dios. Pero uno, cuando está ayudando al prójimo, es cuando está ayudando a Dios. Es cuando Dios nos bendice. La fuerza que Dios nos da son para servir. Y la actitud que Él pone en nosotros también es para servir. Amén. De verdad que yo no sé si usted está ahí esperando nuevas fuerzas. ¿Usted está ahí esperando nuevas fuerzas? Sí. Bueno, anteriormente me había dicho que no estaba agotado, que estaba ahí bien. Entonces, si no estáis bien, pues si tenéis los bolsillos llenos de fuerza es porque no la estáis gastando.
Yo la mía la tengo bien desgastada, pero doy gloria a Dios por ser usado por Él. Porque el que trabaja por Él no trabaja de balde, no trabaja en vano. Amén. Que el Señor nos ayude a entender su mensaje. Yo sé que uno escucha infinidad de testimonios de personas cansadas, pero cansadas de muchas cosas, pero no de servir al Señor, porque servir al Señor cansa, pero cuando el Señor te renueva la fuerza, te renueva el gozo para seguir adelante. El gozo que te da ánimo, ¿no? Te seca tus lágrimas y sigue adelante. Yo sé que a nadie le gusta estar cansado y cansado sobre todo en las características que estoy diciendo, ¿no? Cansado de agotamiento emocional, intelectual, por agotamiento donde el cerebro ya, la cabeza te duele, donde ya no es que tú estés cansado con los músculos, sino tu cabeza te duele a tal punto que tú no aguantas, dices, no aguanto más este dolor de cabeza. Lo que quiero únicamente es ir a la presencia de Dios para que Él te restaure y puedas darte nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová serán renovados, esa fuerza serán renovadas. Amén. Pero antes será, ¿qué? Dice la palabra, afirmado y fortalecido. Seremos afirmados y fortalecidos. Pero antes de eso vamos a padecer, dice que vamos a padecer un poco de tiempo. ¿Qué es lo que uno padece cuando uno ya no aguanta más? Vamos a ver el versículo 8, nos lo dice. Dice, 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firme en la ¿qué? ¿Firme en qué? En la fe. Amén. Ese resistir del que uno de que ya no uno aguanta, ¿verdad? Ya no puedo más. Cuando uno llega a ese punto es peligroso, ¿no? Ahí es cuando el enemigo está ahí, como dice la palabra, como león rugiente, ¿no? Alrededor, viendo a quién devorar. Ahí cuando uno tiene esa debilidad, pero es por eso cuando uno tiene que correr a la presencia de Dios. Pero si uno resiste al diablo y espera en Dios, después de que padezca ese poco de tiempo que dice la palabra de Dios, al mismo tiempo el Dios que nos llamó a su gloria, Él nos va a ¿qué? A afirmar, fortalecer y establecer. Amén. Y alguno dirá, ¿acaso no estaba establecido ya antes? Sí, por ahora, pero ahora te va a establecer diferentemente. Porque cuando tú padeces, y eso ya lo he explicado en varias ocasiones con mi testimonio personal aquí en la iglesia, cuando vienen esos bajones, cuando vienen esos problemas, esas situaciones, viene un renuevo, viene un nivel diferente, un nivel que tú experimentas de nuevo. Es como si Dios te promociona a algo mayor, como aquel que ha hecho sus deberes, está haciendo sus tareas, hará algo mayor. Ese es nuestro Dios. Aquellos que hemos gastado nuestras fuerzas ahí en el Señor, Dios nos va a dar nuevas fuerzas, Él lo promete. Nosotros hay gente que estrena siempre nueva ropa, ¿verdad? El otro día estaba todo el mundo contento porque me dio con una camisa nueva que nunca me habían visto. Pero, y todo el mundo estaba contento, sí. Pero pocos son los que se dan cuenta cuando Dios me renueva mi espíritu. No la han cogido, ¿verdad? No la han cogido, ¿no? Cuando Dios renueva mi espíritu, ¿se da cuenta o no se da cuenta? Eso lo hace el Señor. Y eso lo hace para todo aquello que vamos a su presencia. A todos que anhelamos servir al Señor. Amén. Él mismo nos renueva. Ese nuevo nivel que Dios nos da. Dios tiene para todos nosotros un crecimiento especial. Dios quiere renovar a cada uno de nosotros. Dios no quiere que tú te quedes ahí donde tú estás. Y lo lindo es cuando tú creces y creces en el Señor. Pero para ello uno tiene que pasar esas pruebas. Hay personas que cuando viene la prueba, lo que hace es correr en vez de ir a la presencia de Dios.
Es correr para eludir ese problema, para eludir esa circunstancia, porque no quiere agotarse, no quiere cansarse. Pero el Señor dice que Él nos promete, ¿no? Él lo dice y lo promete, que nos va a renovar nuestras fuerzas si vamos a su presencia. Hermano, tengamos actitud de que Dios espera de nosotros. Disfrutemos de las bendiciones que Dios tiene. El apóstol lo dijo, no nos cansemos de hacer el bien. Todos nos cansamos, pero el problema es cuando esa actitud de servir a tu familia, a tu prójimo, a tu nación incluso, cuando llega a cansar, tú sabes que está al punto de ir a su presencia para ser renovado. Porque cuando tú te estás desgastando es porque algo está haciendo. Tú no te desgastas así nada más. Es al igual si tú estás haciendo algo, estás haciendo un trabajo, una obra, cualquier tema, estás haciendo una comida, lo que sea, tejer un vestido, lo que sea, tú estás haciendo algo, tienes un resultado. Cuando tú te desgastas también lo espiritual tiene un resultado, que no se ve, pero Dios te lo da. Y de ahí donde hay ese renuevo que Dios te da, esa nueva fuerza y te da esa nueva posición por el compromiso ya cumplido. Que la gloria sea para nuestro Dios. Yo no sé si usted está ahí entendiendo lo que quiero decir, pero qué importante es que entendamos que aunque tú estés ahí cansado, aunque venir, por ejemplo, tú dices, no está trabajando y ahora venir a la casa del Señor, no te preocupes, Él te va a renovar la fuerza. Cuando uno confía en el Señor, sea lo que sea, es que yo no vengo a la vigilia, porque si vengo a la vigilia después al otro día siguiente no sirvo para nada. Si ya tú tienes ese sentir, ese espíritu, nunca va a salir de ahí. Pero si tú entiendes que el Señor te dice, si tú haces mi voluntad, si tú cumples con mi voluntad, yo cumplo también mis promesas, yo te voy a renovar tus fuerzas y Él va a renovar nuestra fuerza. Amén. Que el Señor nos dé muchas oportunidades para poder desgastarnos. Y esas son oportunidades que tenemos también para ir a su presencia, ¿verdad? Hermano, conozcamos la palabra de Dios, leamos la palabra de Dios. Les he animado tanto a que podamos tener células en nuestros hogares donde estemos invitando a nuestro vecindario, compañeros de trabajo, donde le habla del amor del Señor. Tal vez nunca vendrían aquí a la iglesia, pero tú consideras tal vez que eso es un agotamiento. Pero no te preocupes, Dios te va a renovar tu fuerza. Dios te va a dar la oportunidad de que tú puedas hablarle a todo tu entorno de su amor, porque Él quiere bendecir a todas esas personas, pero Él quiere usarte a ti para bendecir a esas personas. Amén. Hay actitudes que nosotros necesitamos cambiar, hermano. Nosotros necesitamos tener esa actitud de reconocer lo que el Señor quiere hacer con nosotros y para qué nos tiene aquí en esta tierra. Si no es para hacer su voluntad y ser de bendición para otro. Yo sé que hay personas que incluso están en un trabajo y se desaniman, no quieren estar en ese trabajo y le piden al Señor que le quite ese trabajo. Cuando tal vez en ese lugar aún ni siquiera una sola persona se ha convertido o le ha podido hablar todavía a una sola persona de Cristo en ese lugar. Hermanos, que el cansancio no te ciegue, que el cansancio sea tal vez la oportunidad de ir a la presencia de Dios para ser renovado por Él. Él nos va a establecer, dice la palabra. Lo que nos toca hacer es tal vez que nosotros renovemos nuestras actitudes. Amén. Mira, todo lo que nosotros hacemos, que tal vez en ese momento es un cansancio, eso se va a convertir en un placer, en un gozo. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 15, y les leo, dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo. Ponga atención, por favor, dice, ¿por qué lo dice? Por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. A ver, nosotros a veces queremos hacer el bien para que sean agradecidos con nosotros, para que la persona incluso nos mire bien. Pero nosotros tenemos que ser bien, incluso que cuando tú haces el bien, las personas te amen menos.
Eso es lo que experimentó Pablo, lo que experimentó Jesús, y lo que experimentamos aquellos que realmente hacen la obra de Dios con amor por Dios y por los perdidos. Dios es el que nos consuela. No espere consuelo de ningún hombre. No espere ningún agradecimiento de nadie, aunque tú le hagas el bien. Dios es el que te va a recompensar. Amén. Hermano, pero ¿cuándo madura el amor? ¿Cuándo va a madurar ese amor? Cuando realmente estamos dispuestos a gastar todo lo mío. Cuando tú estés dispuesto a gastar todo lo tuyo. Y aún, dice Pablo, yo estoy dispuesto a gastarme yo mismo. A desgastarme uno mismo. Hermano, el amor encuentra su placer en amar incondicionalmente. Incondicionalmente. Yo sé que hay personas que aman a su prójimo. Y hay quien ni siquiera ama a sus propios genes, ¿no? Sus propios hijos, su propia esposa, sus propios hijos. Pero yo no sé cuál es tu situación, pero yo lo que sí sé que el Señor te dice que si es porque tú te sientes desgastado, Él te va a fortalecer. Él te va a dar nuevas fuerzas para que tú puedas seguir adelante. Amén. Nosotros tenemos que aprender a amar, incluso cuando nos duele. Incluso cuando amar te duele, tú debes hacerlo. Y yo creo que no muchos llegan a ello. Pero ¿por qué? Porque cuando uno se ve que no es correspondido o que hay desagradecimiento, lo primero que hace es dice, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, yo he terminado contigo. Y no saben continuar bendiciendo a pesar de la indiferencia, a pesar de no ser agradecido. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca. Amén. Si nosotros leemos, no sé si ahí puede ponerlo nuestro hermano Scott ahí en la versión al día. Si leemos este mismo pasaje en la versión al día, se lee así, lo tengo aquí para leerlo para ustedes. Dice, para mí es un placer gastarme por entero y dar todo lo que tengo por el bien espiritual de ustedes. No importa que, a juzgar por la apariencia, mientras más los amo, menos me aman. Pensemos que las personas que nos han ayudado a hacer lo que hoy nosotros somos, ¿no? Por amor que ellos lo han hecho. Tú puedes imaginarte todas aquellas personas que en tu vida han tenido un impacto de amor usado por Dios para bendecirte. Si tú eres consciente de que Cristo dio su vida por ti para que tú tengas la vida eterna, ¿cuánto más tú puedes también bendecir a otro con simple gesto de amor? Yo estoy seguro que nosotros siempre tendremos un lugar en nuestros corazones para esas personas que nos han ayudado. Y ser agradecido es bueno, aunque uno no lo hace por agradecimiento. Yo sé que cuando tú haces un bien, eso bendice a generaciones y generaciones. Y eso es lo que Dios espera, que nosotros seamos los que produzca ese impacto que den a conocer a nuestro Dios. Sí, es verdad, no porque una persona ame va a ser correspondida con amor, pero eso no impide que sigamos adelante porque quien nos renueva la fuerza es el Señor. Sigamos adelante esforzándonos, haciendo lo que Dios nos manda y espera que debemos hacer como hijos de Dios. Hermano, llegará un momento que incluso aquellos que te cansaban, el resultado va a ser de victoria, donde ellos mismos son los que van a convertirse en un placer más adelante por lo que tú has hecho en el pasado. Yo no digo que tú proyectes ese pensamiento, pero es una experiencia que va a experimentar también tu vida. Cuando tú estás bendiciendo a una persona y esa persona en vez de amarte te odia o no te corresponde en lo que tú le ayudas. Pero no te canses de hacer el bien, porque al final tú verás que esa persona va a ser cambiada. Dios va a usar para que esa persona pueda cambiar. Que el Señor nos ayude a
a creerle, a poner en práctica lo que Él nos enseña. Hermano, yo no sé cómo tú estás, si estás opacado, si estás agotado, si estás desanimado, pero lo que el Señor promete y lo dice en su palabra, y yo te aconsejo que lo hagas, es que vaya a su presencia. Vaya a su presencia, Él va a renovar. ¿Sabe cómo uno corre cuando tiene su móvil que ya se le ha agotado la batería, verdad? Para mantener contacto con aquellas personas que uno quiere contactarse, uno corre, va y lo conecta. De la misma manera deberíamos tener ese anhelo, esa precipitación, ese correr, de correr a la presencia de Dios para que nos cargue y nos renueve nuestra fuerza. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, vamos a levantarnos, vamos a ponernos de pie. Aquel que quiere levantar sus manos, levanta sus manos. Y vamos a pedir al Señor que sea Él que nos bendiga, nos ayude, nos dé a entender, nos dé esa fuerza que necesitamos. Yo no sé si tal vez físicamente no esté cansada y estaba diciendo bien anteriormente, pero emocionalmente tal vez no es que no sea consciente, sino que tú ya rechazaste o no quisiste seguir bendiciendo a alguien por la respuesta negativa que tú has tenido. Y ahora, por supuesto, está tan tranquilo ahí Pancho que no está difundiendo ese amor de Dios por las heridas, por el agotamiento físico, emocional que ha tenido. Y ahora te sientes ahí tranquilo, ignorando. Pero eso no es lo que espera Dios de ti. Dios espera que tú sigas adelante y agotar completamente tus fuerzas para ir ante de Él, para que Él te las renueve. Recuérdenlo siempre, que Él siempre está dispuesto a renovar nuestras fuerzas. Pero para ello tenemos que gastarla. Pablo se renovó, cobró nuevas fuerzas. Y todo aquello que le causaba dolor, tristeza, Dios lo convirtió en gozo. Y yo no sé por lo que tú estés pasando ahora, yo no sé cuál es tu preocupación, yo no sé si tú has perdido la sensibilidad por lo que te dolía y no sabía que Dios te iba a renovar esas fuerzas. Hoy el Señor te dice, ven a mis pies, yo te voy a renovar tus fuerzas para seguir adelante. Pero no deje de obrar. El Señor dice, yo necesito tus manos, tus pies, tu boca. Tú eres mi representante aquí en la tierra. Es a ti el que yo quiero usar para bendecir a las personas. Igual como te he bendecido a ti, yo quiero que tú seas ese instrumento para bendecir a muchos más. Considere un momento ahora pensando que nada te distraiga, que te concentres realmente en lo que Dios te pueda revelar ahí en tu mente. Dios puede usar visiones, Dios puede darte un sentir ahora para que tú puedas entender lo que Él espera que tú hagas. Dile, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Yo no sé tu situación, como he dicho. Yo no sé si tú estás agotado, que ya te haya incluso aislado de no querer escuchar a nadie porque no puedes soportar ese agotamiento. Y no sabía que si vas a la fuente, Él te renueva tus fuerzas. Tal vez estaba ahí a punto, todavía no he agotado todo, pero dice, antes de agotarlo ya paro, ya no hago más nada porque no quiero agotar mi fuerza. Pero sepa que el Señor te la va a renovar si tú completamente te descargas. Si tú inviertes todo ese potencial que Dios te ha dado hasta la última gota, la última fuerza, Él te la va a renovar. Abandónate en las manos del Señor. Créele a Dios. Créele. Él inició una obra en ti y la va a perfeccionar. Lo importante es que tú vayas escuchando lo que Él tiene para ti, para cada día. Y en
en esa sumisión, en ese hacer su voluntad, verá la gloria. De esa manera podrás caminar de gloria en gloria y verá la gracia de Dios. Hay cosas que tú no entiendes. Hay cosas que tal vez tú deseas que cambie a tu alrededor. Pero no se trata que sea tú el que cambie las cosas. Deja a Dios. Tú obedece a Dios. Él cambiará las cosas. Él es el que obra en las personas. Cuando tú haces la voluntad de Dios. Dile, Señor, heme aquí. Yo quiero hacer tu voluntad. Dile, Señor, heme aquí. Envíame a mí. Ahí en mi lugar de trabajo, mis vecinos, mis amigos. Dame tú, Señor, el dominio propio para estar con ellos. Porque no es fácil, mi Dios. En mi fuerza no puedo. Dile, Señor, en mi fuerza yo no puedo. El compañero, la compañera que me ha dado, es imposible en mi fuerza. Pero dile tú sinceramente al Señor, renuévame la fuerza, mi Dios. Renuévame para poder hacer frente, para poder seguir caminando ahí, Señor. Dile gracias, Señor, porque es un privilegio poder trabajar para ti. Es un privilegio representarte, ser tu embajador ahí donde vayamos, Señor. Dile gracias, mi Dios. Gracias por ese privilegio. Gracias porque muchos han tenido que padecer por nosotros. Muchos han tenido que estar ahí doblando rodillas, orando para que nosotros viniéramos a tus pies. Y ayúdanos, Señor, a que nosotros ahora lo que hemos recibido por gracia podamos también darlo por gracia y poder llevar tu mensaje a todo lugar. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por ese derroche de amor. Gracias por tu protección, por tu guía. Gracias porque tú eres nuestra fortaleza. Gracias, mi Dios. Gracias. Dile, Señor, te entrego. Aquel que no haya entregado su vida, pues dile, Señor, te entrego mi vida. Quiero caminar en ti. Quiero experimentar esas cosas que yo no entiendo aún. Pero si tú le invitas a que le entre en tu corazón, Él va a empezar a abrir tu entendimiento. Tú empezarás a poder entender lo que Dios quiere de ti y espera de ti. Yo no sé si tal vez esté en una situación de tú estés al borde y dices, ya no aguanto más. Está a punto del divorcio, está a punto de dejar el trabajo, está a punto de dejar la ciudad, dejar lo que tú estás haciendo, no lo sé. Pero reflexiona, si Dios es el que te ha puesto, si Dios es el que te ha puesto ahí, Él te dará la fuerza para seguir. Dile, Señor, ayúdame, necesito de tu ayuda. Necesito ser fortalecido en ti. Y gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias. Gracias, Padre. Qué maravilloso cuando Dios nos puede usar para ser glorificado Él. Y como decíamos el domingo pasado, sin que le robemos nada de su gloria, sino que toda la gloria sea para Él. Porque todos los méritos son de Él. Y el Señor, no voy a callar. Voy a testificar de tu amor, de lo que tú has hecho en mi vida y de lo que tú vas a hacer en fe. Dile, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Yo no sé si tu paciencia se ha agotado con tu compañero, con tu compañera, con tu amigo, con tu pastor, yo no sé, pero tú sabes que hoy el Señor te está diciendo que Él es tu fortaleza, que Él es la fuente,
que te una a Él para recibir esas nuevas fuerzas. Y como decía su palabra, eso nos llevará de gloria en gloria, nos llevará a una experiencia nueva con Él, a ese crecimiento que Él espera que crezcamos día a día. Dile: gracias, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú sigues obrando en mí. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga grandemente.